¿Cómo están? Mucho gusto. Parece que después de mucho tiempo vine a la iglesia. Hemos pasado mucho tiempo predicando en el exterior. Vamos a leer la palabra de San Juan. San Juan capítulo 5. Si han encontrado. Del 1 vamos a leer. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hasta que hemos leído. Después de venir del extranjero, a veces digo, ¿será que esta iglesia es mi iglesia? A veces me siento un poco raro. Cuando leemos esta palabra, en esta palabra, están expresando el corazón de Jesús. Cuando leemos la palabra, a veces nuestro corazón se asemeja al corazón de Dios. Y cuando tenemos un mismo corazón, sentimos paz, tenemos la fe y llegamos a entender la Biblia. Cuando leemos la palabra, hay muchas cosas en la Biblia, pero aquí, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Subió y allí, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Cuando vemos aquí la palabra, esta historia, el Señor Jesús fue a Jerusalén, y en donde estaban personas realmente con extravagancia. No, no fue allí, sino que fue junto a la multitud de enfermos que estaba entre los 5 pórticos. Bueno, el Señor Jesús pensó en los enfermos, los curó y le dio la gracia. Yo, desde pequeño, iba a la iglesia. Por más que iba y venía, a veces leía la palabra y vivía así. Cuando iba cumpliendo la edad, poco a poco, yo iba leyendo la palabra. Lo leía una vez, luego leíamos 2 veces. Dentro de mi corazón, cuando se acercaba la palabra de Jesús, ¿qué era lo más difícil? No es que había cometido una vez, iba a comer manzana, caqui, con los amigos, leyendo esta palabra. Tengo mucho pecado, debo obtener el perdón del pecado. Y así se inclinaba mi corazón. Pero en este mundo no hay nadie que no haya cometido pecado. Todos cometieron pecado. ¿Cómo es que debo hacer? Aquí, cuando leemos la palabra de la Biblia, aquí en San Juan 5, aquí dice: y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, después de estas cosas había una fiesta. Y dice que allí también había 5 pórticos. Y también, ¿será que estaba solamente el estanque? Había ciudad, casa, gente. Era una gran ciudad.
Pero, ¿qué quiere decir? Sobre el mundo del corazón que Jesús tiene, cuando vamos siguiendo ese camino, verdaderamente, ¿por qué habrá ido en ese lugar en donde estaba acostado los enfermos? Jesús quería curar al enfermo. Creo que tenemos que verlo así. Obvio, ¿verdad? El Señor Jesús es el que cura la enfermedad. Cuando pensamos leyendo la Biblia, muchos enfermos, ¿verdad? Aquí dice que había enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Realmente uno podría ser 10 y el Señor Jesús fue en medio de la multitud de los enfermos. Yo, cuando leo esta palabra, ¿qué siento? Jesús, habiendo podido curar a todos los enfermos, ¿por qué el Señor Jesús solamente habrá curado a un solo enfermo, el enfermo de 38 años? Allí, muchos enfermos. Jesús, cúreme a mí también, a mí también, a mí también. Gritando, si ellos gritan, no sé qué iba a ocurrir, pero cuando nosotros miramos si es Jesús, Él debería curar a todos, ¿verdad? Aquí dice, multitud de enfermos ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. En esta palabra de la Biblia, simplemente se encontró con un enfermo el Señor Jesús, pero el enfermo de 38 años se encontraba allí. El Señor Jesús, cuando vio que estaba enfermo y se dio cuenta que hacía mucho tiempo que estaba así, quiere ser sano. En este punto, yo no puedo entender. Cúrense todos, entonces se curaría, ¿verdad? Todos levanten. ¿Por qué no te levantas? Levanta, levanta. A ver, tú podrás hacerlo. Pero no lo hizo así. Muchos ciegos, paralíticos, pero a una persona nada más le dice, ¿quieres ser sano? Así le empezó a hablar. Claro, el corazón del Señor Jesús quería curarle a todos, pero en esta palabra, detalladamente, no sabemos muy bien, pero el corazón del enfermo de 38 años era distinto a otras personas. Durante los 38 años estaba cansado, fatigado, sufrido, con hambre, con frío y pasando un periodo difícil. Esperanza y expectativa en su corazón había acabado. Cuando el Señor Jesús vino, en esta palabra, aquí yacía una multitud de enfermos, ciegos. Aquí dice multitud, enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Aquellas personas, sea 10, sea 20, no sabemos, pero no creo que se refiera con dos personas multitud. Ellos esperaban el movimiento del agua. Entonces, el Señor Jesús es una persona que tiene un poder para curar a todos los enfermos. ¿Por qué no le habrá curado a todos? ¿Por qué habría curado únicamente al enfermo de 38 años? ¿Por qué? Un poquito más. Una persona que esté más grave, que sea delicado. ¿Por qué no le curó a tales personas que estaban en dificultad? Cuando hablamos sobre esto y me pongo a pensar, yo me encontré con mucha gente, hablamos sobre la vida de fe, tenemos comunión, pero las personas que creen en Jesús,
Hay varios que creen en Jesús. Muchos participan al culto y tenemos oración, claro. Pero dentro del corazón de ellos hay paralíticos, había tales personas, pero el Señor Jesús, solamente a una persona, ¿verdad? El enfermo de 38 años, solamente a uno le había sanado, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermo que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Había muchos enfermos y Jesús podía curar a todos, pero ¿por qué Jesús dejó a un lado a todos y debía curar únicamente al enfermo que hacía 38 años que estaba así? Señores, en esta tierra no hay nadie que deje de cometer el pecado. El pecado es malo y bien sabemos que está equivocado. Pero el Señor Jesús, sin salvar a tantos pecadores, solamente salvó a algunos. A veces me pongo a pensar en eso. En esta ocasión fui al exterior para realizar la campaña. Miles de personas vinieron y el auditorio se llenó. Eran miles de personas los que asistieron. ¿Qué debería yo decir? El Señor Jesús murió por nuestros pecados y todos saben esa realidad. No habrá nadie que haya venido por no saber eso. Pero el corazón del Señor, los que aceptan con fe, eso es muy importante. Porque yo predique, claro, yo puedo hablar de la palabra, pero aceptando esta palabra en el corazón de ellos, sea uno o dos, viniendo delante de Jesús, como un hombre que hacía 38 años se curó. Sería algo grandioso, ¿verdad? A veces yo también oro por los enfermos y ellos se curan y experimentamos aquello, se ponen felices, contentos, y cuando yo veo eso me siento muy feliz. Pero el Señor Jesús, dejando a un lado a miles de enfermos, al enfermo 38 años vino en busca y se fue. ¿Qué dice en la palabra? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Había tantos enfermos, pero el enfermo que hacía 38 años que estaba así, no sabemos cuántos años tenía él. No sabemos si tenía 40 o si se enfermó. Entonces sería que estuvo enfermo desde los 2, si fuese 50. Y sabremos ese periodo de dolor. Habrá tenido muchísima frustración. Hermanos amados, Dios a nosotros nos da la decepción, la dificultad. ¿Por qué razón? Si nos va bien en el cultivo, qué bueno, no nos faltaría comida, no tendríamos hambre. Y cuando hay un día, cuando tenemos sol, qué bueno. Pero en nuestro corazón, cuando todo es abundante y estamos en la riqueza, el corazón que uno tiene en la riqueza y el corazón que uno tiene en la pobreza, y cuando uno vive de manera buena, bondadosa, y en el momento en el que comete pecado y tiene vergüenza ante el Señor y no puede ir junto al Señor, es diferente el corazón. El Señor Jesús, porque esté presente. No todos reciben la salvación porque el Señor esté presente. Ahora Jesucristo no está, pero no porque no esté. No es que dejan de creer en el Señor Jesús por eso. Nosotros ahora
Nunca nos hemos encontrado con el Señor Jesús, no hemos hablado con el Señor Jesús, pero los hermanos, con todo corazón, viniendo al Señor, desean hallar la gracia, desean obtener el perdón del pecado. Y hay gente que cree en ello. Simplemente hay gente que cree en Jesús con la formalidad. Viene al domingo, bueno, y cree, yo voy a recibir la bendición hoy. Y así, hay muchos que te retiran de esa manera. En esta mañana, especialmente en esta palabra que hemos leído, el Señor Jesús en el estanque de Betesda se acercó. Y la Biblia dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, y había muchos enfermos. Entre ellos estaba el enfermo que hacía 38 años que estaba así. El Señor Jesús podía curar a todos, pero ¿por qué solamente curó al enfermo de 38 años? Cuando hablamos sobre eso, hoy en día muchos que congregan a la iglesia, realmente pueden ir al cielo, tienen pecado, todos pueden ir al pecado, todos pueden ir al cielo teniendo pecado. No, no porque vayan a la iglesia pueden ir al cielo, no porque creen en Jesús, lo creen con el corazón. Cuando va creciendo la fe, el corazón de Jesús y nuestro corazón se iguala, y esperamos eso. Muchos ciegos, muchos paralíticos acostados cuando estaban esperando. Allí, el enfermo de 38 años era el único que había aceptado el corazón de Jesús. Miles de enfermos estaban esperando el movimiento del agua. El Señor Jesús fue al enfermo y le dice, había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué le dije al enfermo? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Este estanque de Betesda, sea quien fuera, cuando el ángel movía el agua, sea el primero en entrar, sea cual fuera la enfermedad que tenga, se curaba. Entonces el Señor Jesús, en realidad, el enfermo de 38 años, conocía su corazón, sufrió durante 38 años, había padecido aquella dificultad. Pero esta persona realmente es una persona que tiene la postura para poder aceptar al Señor Jesús. Viendo a la iglesia, ¿quién dejó de cometer pecado? Y no todos obtienen el perdón del pecado. ¿Qué es lo que dice la Biblia? No todos porque vengan a la iglesia obtienen el perdón del pecado. Yo soy un pecador verdadero. Yo tengo que ser destruido. Yo recibiré la maldición. Yo tengo que ir al infierno eterno. Entre mucha gente allí, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento de agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. El Señor Jesús, el que desee realmente ser curado, formándose la fe en ellos, cuando con el corazón de Jesús llegan a tener un mismo corazón y hallan la gracia. Y el Señor Jesús busca a personas que tengan ese corazón. Allí estaba el enfermo 38 años. El Señor Jesús se dio cuenta que hacía mucho tiempo que estaba así. ¿Quieres ser sano? Le preguntó. Obviamente quiere ser sanado. Es un enfermo sea de 5, de 18, sea de 38. Obviamente quiere curarse, ¿verdad? Pero no todos tienen la fe.
a veces gente que es llamado por el Señor Jesús, más que ser una persona normal. Son gente amarrada al pecado y ellos sufren. Yo quiero obtener el perdón del pecado, soy un pecador. A esas personas que tienen ese corazón de ruego, a ellos se refiere. Yo, desde la primaria iba a la iglesia. Lo único que aprendiera sobre el pecado. Yo mientras que iba cumpliendo la edad 16, 15, los amigos, yo me reunía a la noche con mis amigos y comía el fruto, comía el caqui y hice muchas cosas malas. No porque haga muchas cosas malas va al cielo. Tiene que entender el pecado, tiene que sufrir, tiene que obtener el perdón del pecado y apoyarse en Jesús. No por eso, a pesar de que va junto al Señor Jesús, miles de enfermos, no todos se curan. La postura del corazón. Realmente yo soy malo, me merezco la maldición, la destrucción. Señor, deme la gracia, no puedo menos que recibir la maldición. Ese corazón llega a tener. No porque todos vengan a la iglesia, obtienen el perdón del pecado, participan al servicio. Ah, tengo pecado. Un día llegarán a sentir eso. ¿Y cómo puedo obtener el perdón del pecado? Tendría que orar, no tendría que pedir perdón por el pecado. Y dentro del corazón de Jesús, ciegos, enfermos, paralíticos están acostados allí. Dentro del criterio de Jesús, el que puede obtener el perdón del pecado y curarse de la enfermedad, solamente era el enfermo que hacía 38 años que estaba así. Nosotros, cuando leemos la palabra, al comienzo conocemos la historia, el contenido, que el enfermo se curó, la enfermedad, y simplemente entendemos de esa manera. Pero cuando poquito a poquito lo leemos una o dos veces, llegamos a ver el corazón del enfermo. Allí se encuentra el enfermo 38 años. ¿Por qué? Cuando agitaba el ángel el agua, el primero en entrar, ¿quién era el que se curaba? Todos se curaban. El enfermo se curaba y la próxima vez, otra vez esperaba al ángel. Cuando el Señor Jesús vino, estaban esperando muchos enfermos, pero estaba el enfermo de 38 años allí. El enfermo que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús fue en busca de él. Le pregunta al enfermo, ¿quiere ser sano? Señor, entre tanto que se mueve el agua, no hay nadie que me meta al estanque. Otros van mientras que yo voy. Otras personas, estando acostadas en el estanque, cuando se agita el agua, tiene familia, parientes, y hay gente que le puede meter en el agua, y hay gente que puede ir agachado, gateando, caminando. Pero este enfermo que hacía 38 años que estaba enfermo, varias veces había visto que el ángel agitaba el agua, pero dice, entre tanto que yo voy, otros van antes que mí. Cuando el ángel agita el agua, con solo que uno vaya puede curarse y no habrá querido realmente entrar con todo el deseo, pero él no podía entrar. Entonces el Señor Jesús cuando fue solo, ¿quién era el más digno para ser curado? ¿Quién es al que el Señor Jesús busca? Otros pueden hacerlo, puede curarse, puede hacer todo.
Pero el enfermo, 38 años, no tiene ningún camino. Y cuando ve que el agua se agita en el estanque, no puede moverse. Mira, mira. Y otro entra y otro entra. Y cuando sucede eso, el enfermo, mientras que habla con Jesús, que le dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué le dice el enfermo? Señor, le respondió, no tengo que me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Cuando se agita el agua, yo me doy cuenta y sería bueno que yo entre, pero el Señor, entre tanto que yo, no hay nadie que me meta en el estanque. ¿Qué quiere decir? Que de por sí no puede entrar en el estanque. A eso se refiere. No puede entrar. Y si pudiese entrar, sí, que esperaría, entré en primer lugar, wow, y se curaría, ¿verdad? Ahora, creyendo en el Señor mientras que llevamos la vida de fe. Cuando uno se cura, no es que simplemente se cura y así es. Verdaderamente, esa persona que tiene la fe de apoyarse únicamente en Jesús, cuando no tiene otro camino aparte del Señor Jesús. Entonces, Dios, a este enfermo de 38 años, ¿cómo es que se cura de la enfermedad? En el estanque de Bethesda, durante 38 años estando, el corazón, la condición para ser curado se ha formado en su corazón. Él no es que se curó así de la nada, sino que Dios trabajó dentro de él y verdaderamente la enfermedad se curó perfectamente. ¿Por qué? Esta persona con su empeño no podía entrar, no tenía camino, no tenía manera. Quiere ser sano y ¿qué le dice? Ahora lo que está en el corazón le dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo que me metan en el estanque cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Sí, varias veces trato de entrar, pataleo para entrar cuando se agitaba el agua, otros tienen familia y ellos pueden ser introducidos en primer lugar y entran el agua. Pero él, por más que pataleaba de por sí, y por si acaso, aunque por si acaso él estaba esperando en el estanque de Bethesda, pero por más que veía que agitaba el agua, no tenía ningún camino para poder lograrlo. El Señor Jesús, ¿a quién ayudaría entre tantos enfermos? Al enfermo que estaba enfermo hace 38 años. No podía menos que ayudar a él. En el mundo de la fe lo mismo, no porque lo hagamos bien, porque oremos bien, porque leamos bien. Bueno, es muy bueno eso también, pero, señores, la fe que tenemos como debería ser, por más que yo lo haga, no se puede. El Señor debe hacerlo. El Señor debe permitir su gracia para que esto se pueda. El Señor me debe dar su gracia. Y si no es con el Señor, no puedo. Exactamente, eso está erigido en ellos. Señores, los que tienen salud, por más pobre que sea, si tiene deseo para pagar el diezmo, lo puede hacer. Otra ofrenda, lo mismo. Puede participar al culto y por más lejos que sea, poder ir en carro. Todo lo puede hacer uno. Sí, esa persona que necesita de Jesús, caminando, tiene que ir al estanque y por más que entre en ese momento cuando se agita el agua, sin Jesús, cuánto puede, lo puede hacer. No es aquella persona, si no es por Jesús. Esa persona que no puede si no es Jesús. Señor, entre tanto que el agua se agita, no hay nadie que me meta, entre tanto que yo veo otros va antes que mí. Simplemente el Señor Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Quería oír la voz del enfermo. Por más que el agua se agita, no puedo entrar.
Otros van y por más que no puedan entrar, la familia le tira y así se lograría. Pero a mí, no hay nadie que me meta en el estanque a mí. Por si acaso, por si las moscas, estoy esperando aquí durante 38 años, pero no hay camino. En ese momento, el Señor Jesús se convierte en el camino de este enfermo. Otros enfermos sin Jesús tienen su madera, su camino. Puedo entrar, ¿por qué no se puede? ¿Cuánto fuese yo puedo hacerlo? Yo puedo obtener el primer puesto. Esa persona que realmente tiene aquel corazón es completamente distinto a él. Creyendo en el Señor Jesús, con empeño creyendo, orando, ofrendando, participando del servicio. Pensamos que con eso basta. Y cuando leemos la Biblia y pensamos, ¿qué es lo que aprendemos nosotros? La manera de despojarnos de nosotros mismos lo descubrimos en la vida de fe. ¿Por qué? Porque no se puede con que yo trate. Porque no se puede porque yo me empeñe. No se logra porque yo eche todo mi corazón. Dios es quien debe hacerlo. Dios. Ahora no es porque uno lo trate, sino que Dios le da la gracia a esa persona que no puede hacerlo. Obtener el perdón del pecado, lo mismo. Cometí pecado. Sí, perdóneme. Entonces, no habría manera no habría razón para obtener el perdón del pecado si así se puede. Realmente yo cometí este pecado. El pecado que yo cometí había hecho que Jesús sea crucificado. Sí, claro, Jesús estaba antes de que yo nazca. Y de esa manera, no es la manera que nosotros tenemos, sino que llegamos a descubrir el corazón, el camino de Jesús. Señor, no hay nadie que entre cuando el agua se agita, entre tanto que yo veo otros va antes que yo. Durante los 38 años estando en el estanque de Bethesda, cuando el ángel agitaba el agua, quería entrar y él no podía entrar, sea 10, 20, 100, no sabemos, no había nada que pueda hacer con su manera. Por eso el enfermo 38 años, entre tantos enfermos, había elegido al enfermo 38 años. ¿Quieres ser sano? Señor, no hay nadie que me meta. Otros van antes que yo. Señores, estamos viviendo en nuestro mundo conforme a nuestra manera. La gente, el hombre va viviendo. Pero ustedes simplemente, buen trabajo, esas personas que tienen buen sueldo, bueno, viven así, tranquilos. Pero cuando, a pesar de que no tenga trabajo, y puede que, bueno, vivir con la familia en la casa, algunas personas, manera humana, no tienen lo absoluto en el trabajo, no tienen ni padre que le ayude, sí, no hay nadie que trabaje por mí, me dé de comer. Hay gente que está en medio de todo lo oscuro y son personas a las que Jesús busca en la Biblia. Esta persona, su manera, su método, por más que lo usaba, él no lo lograba. En el corazón de esta persona, ¿qué efecto ocurrió? Jesús, estando vivo, debe trabajar en su corazón. Porque uno lo hace bien, porque uno lo sabe bien, porque lo hace bien. Cuanto más es así la persona, es difícil para que Jesús lo haga. Y es mucho mejor que uno lo haga. Y uno trata de hacerlo bien. No. La gracia del Señor, verdaderamente. Deben saber que lo necesitan. Yo, cuando era pequeño, obtuve el perdón del pecado
iba a la iglesia presbiteriana. A la noche cuando me reunía con los amigos, íbamos al campo a comer frutos. Varias veces había hecho eso. Trataba de... Ahora reuniéndome con los amigos, no debo hacer eso porque creo en Jesús y me vuelvo a determinar y otra vez me decido. Y cuando voy y es la noche y ya me adelanto a ellos, yo me junto con ellos a la noche. Yo pensaba que tenía mucho pecado. No es solamente uno o dos veces, sino que varias veces lo hice así. Era un gran pecador, era un malo. Entre mis amigos, tengo un amigo llamado Chon Chung Nam. Él tenía un año más que yo, pero en todo aspecto era más sobresaliente que yo. Recuerdo en mi memoria que una vez un amigo había roto algo mío. Oxo, perdón, me dijo. ¡Ah! Con que me pidas perdón es todo, ¿eh? Ahora nunca más te voy a prestar, por más que me pida. Vino. Oxu, le dijo. Oxu me dijo, somos amigos, ¿por qué con eso? Tú te comportas así, yo te voy a dar el mío, porque el mío es mucho mejor que el tuyo. Chungnam era un joven muy bueno, a pesar de que eran pobres. Era un buen amigo él. Yo era un poquito delicado, sí. No sé por qué se casó mi esposa conmigo. Sufre tanto. Y yo he hecho mi corazón para no ser delicado, pero no me entiende. Verdaderamente, yo era muy malo. Cuando entendí que era pecador, era un pecador que ni yo me soportaba, era malo, mentiroso. Verdaderamente me frustraba mucho. Pero me siento muy agradecido ante Dios. Un día, cuando yo leyendo la Biblia me puse a pensar, llegué a tener un corazón que yo no podía ser capaz de tener. Un pecador como yo también podía hallar la gracia de obtener el perdón del pecado. Y entendí la realidad sobre el perdón del pecado del Señor Jesús. En la iglesia presbiteriana, el pastor anciano, diácono, todos dicen que son pecadores. Yo obviamente pensé que yo era pecador, pero la sangre del Señor Jesús había perdonado mis pecados y empecé a creer en ello. Todos eran mejores, buenos, especialmente el amigo Chon Chung Nam. Hasta ahora no puedo olvidar. Todos habían roto. Ay, mi amigo rompió todo lo mío, es posible. Oxo, perdóname, sí, perdón. Ay, con que me pidas perdón basta, ¿eh? Y yo me enojé con él, estaba muy rabioso, sí. Y Chungnam se acercó, Oxo, somos amigos, ¿qué tanto? Yo te voy a dar el mío es mejor que el tuyo. Siempre él actuaba así y me avergonzaba así. Me convertía en un hombre malo. Era muy bueno, sí. Él tenía un año más que yo, era más alto, era guapo.
Señor, ¿por qué usted salvó a un ser como yo? Siempre me pregunto. Y si él, Chonchuna, hubiese recibido la salvación y hubiese estado en el púlpito, sería muy bueno de verlo. Pero ¿por qué me habrá puesto a mí? Y Chonchuna había recibido la salvación. Se casó, perdón, se casó con una, se casó con una mujer que iba a ser Miss Corea. Y imagínense, qué bella. Chungnam también es guapo, obviamente. Sí, que se case con una mujer. Y después de un tiempo fui a la tierra natal y mis amigos me dijeron, Oksu, ¿has oído sobre Chungnam? Él se suicidó. ¿Qué dijiste? ¿Por qué? Tuvo problema con su esposa, no sabemos muy bien. Cuando me pongo en el púlpito, yo digo, si Chungnam estuviese aquí, los hermanos, qué bien se sentirían viéndolo. Eran amigos, pero tan buenos. Hermanos, yo era el más malo, el más delicado, hacía lo más malo entre los amigos. Yo bien me conozco a mí mismo. Mi esposa, lo que me diga, no importa. Yo aguanto y le trato tan bien. No se imaginan cuánto le trato bien a mi esposa. El Señor, mientras que vive con nosotros, a su manera tienen un criterio, una bondad. Lo bello. Lo bello cuando otros ven y lo bello ante su criterio es distinto. Lo feo es distinto a cuando yo lo veo y cuando otros lo ven. Es distinto porque cuando realmente a veces nos vemos muy guapos, ¿verdad? Ese criterio no es importante para obtener el perdón del pecado. ¿Cuál es el mejor criterio para obtener el perdón del pecado? No tengo ningún criterio humanamente en el mundo, pero creo que tuve un buen criterio para obtener la salvación. Era pero malo, tan malo. No oí el sermón, no fui invitado, sino que personalmente leyendo la Biblia. Entonces la sangre de Jesucristo perdonó mi pecado. Desde muy chiquito yo supe eso. Ante el Señor me sentí agradecido. Las personas, todos son distintas seguramente, pero no hay un hombre más malo que yo. A menudo digo, Señor, Chan Chung Nam, si hubiese estado en este púlpito, él es tan guapo, es bueno de verlo, él realmente es guapo, es simpático. Dios, ¿por qué usted me salvó a mí? A menudo le pregunté al Señor, soy el más feo, tengo pecado, ¿por qué me ha salvado a mí? Hasta ahora no logro entender. Aquí cuando lo veo el Señor Jesús fue a la puerta, allí fue al estanque. El Señor Jesús, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo y estaba al lado del estanque y quería correr cuando venía el ángel y él pataleaba, pataleaba, solo pataleando, no podía ir. Durante 38 años estuvo en ese lugar. El Señor Jesús. En el estanque había muchos enfermos. Pero no fue en busca de todos, sino solamente fue en busca del enfermo de 38 años. ¿Quiere ser sano? Le pregunta. Señor, entre tanto que el agua se agita, otros va antes que yo. ¿Qué le dice el Señor? Levántate, toma tu lecho y anda.
Y luego, ¿qué es lo que le dice? Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Él sufrió como un enfermo de 38 años. Ah, Señor Jesús, me dicen que no puedo caminar, mis piernas están secas, conmigo no se puede. Él no ponía pretexto. Varias veces lo intenté, conmigo no se puede, ya no se pudo conmigo. Comúnmente las personas le hablarían así. Y oyendo la palabra del Señor Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y caminó. El conocimiento que tenemos es estrecho, pero un conocimiento diferente. La experiencia me lleva hacia ese lado y hace para que yo me aparte y no siga al Señor Jesús. Por eso, ahora, lo bueno, lo inteligente, lo sobresaliente debemos saber desechar. Solo que aquella gracia del Señor Jesús, ese amor, va guiando mi corazón y el ser llamado mi ser. No es que yo fui a Él, sino que el amor del Señor me ha atraído a Él, a mí. Lo maravilloso es que cada noche cuando me encontraba con los amigos, yo iba al campo ajeno a comer caqui, a comer manzana, hacía muchas cosas malas. Yo, sin ninguna duda, me merecía ir al infierno. Era tal pecador en una época. Y a veces cuando yo me pongo a pensar a mí mismo, me causa pena y a veces parezco necio, tonto. Y haciendo lo malo con los amigos, comía el caqui. Pero el pecado me atrajo fuertemente a mí. El Señor Jesús, delante de mucha gente, al enfermo de 38 años había elegido y lo salvó. Allí estaba el enfermo que hacía 38 años que estaba así. Y luego dice, cuando Jesús le vio, se dio cuenta que hacía mucho tiempo que estaba así. No es que hace poco se enfermó, sino que durante años estaba sufriendo por la enfermedad. Y el Señor Jesús, para curarlo, fue en busca de él. ¿Quieres ser sano? El enfermo, ¿cómo le responde, Señor? Cuando se agita el agua entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Señor, yo no puedo caminar por más que me digan que camine. Usted debe hacer para que yo camine. Allí podré caminar. Si me dice para que camina, sí, muchas gracias. No era una persona capaz de caminar así. Allí estaba el enfermo que hacía 38 años que estaba así. Cuando Jesús lo vio acostado, se dio cuenta, supo que llevaba ya mucho tiempo así. ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El primero que entra no soy yo. Es este momento. Y patalea para entrar, pero otros van antes que yo y él, ya que está enfermo, no puede moverse. Y solamente va pataleando y acaba y acaba. Ese día el Señor Jesús conocía al enfermo de 38 años y había muchos enfermos en el estanque de Betesda.
pero había ido en busca de ese enfermo y le empieza a hablar. Y a ese enfermo le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y conforme a aquella palabra, él no era capaz de caminar, pero conforme a la palabra del Señor Jesús, cuando él caminó, ocurre esto. Y esto nos lo dice a nosotros. Nosotros, algunos amigos, cuando empatizamos con los amigos y es muy bueno, pero hay gente que tiene respeto. Bueno, cada uno es distinto. El Señor Jesús, al que vino cuando Jesús viene para salvar a alguien, son gente que no tiene camino, son gente que no tiene manera. Este enfermo de 38 años, durante 38 años, él estaba acostado en el estanque. Durante ese tiempo, varias veces, no sabemos cuántas veces el agua se agitó, pero en miles de ocasiones, las veces que se agitaba el agua, pataleaba, ahora trataba, forcejeaba. Y por más que él se retorcía durante 38 años, otros entraban antes que él. Y él suspiraba y otra vez debía seguir así. El Señor Jesús era el que mejor conocía a esta persona. ¿Quieres ser sano? Ay, por favor, claro que me quiero curar, ni qué mencionar. Y le va contando su situación. Que quiere ser curado, pero conforme a la situación no puede curarse. Y Jesús quería realmente saber eso. Podría entrar rápidamente, pero le cuenta la razón por la cual no puede entrar rápidamente. Señor, entre tanto que el agua se agita. Sí, trato de entrar. Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Si alguien no me ayuda a mí, el enfermo de 38 años, en realidad, como se curó cuando se agitó el agua, que si alguien no le introducía dentro del agua, por más que se agite, es vano para mí. Conmigo no se puede. Y era una persona que no tenía ningún camino. El Señor Jesús era el interés, pero más grande lo tenía en el enfermo de 38 años. Otros, ¿por qué? Porque otros pensaban que cuando se agita el agua, sin dormir ahora, si él estaba atento, enfocándose, podría volver a entrar. Aquellas personas. Él no podía entrar. El enfermo de 38 años no podía entrar, no tenía camino, no tenía manera. Amados, por si acaso, cuando ustedes tratan de hacer algo, varias veces no han logrado hacer porque no tienen manera ni camino, ¿verdad? Este enfermo de 38 años, por más que veía que el ángel agitaba el agua, otros iban mientras que él trataba de ir y mientras que él trataba de caminar. No había manera. Pero el Señor Jesús, a otros, dejando a un lado, eligió a este hombre. Mediante este hombre, Dios quería que sea glorificado. Y el Señor Jesús le dice al enfermo, ¿quieres ser sano? Y el enfermo le dice, Señor, no tengo que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El Señor Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Por lo cual, oyendo la palabra del Señor Jesús, se levanta, toma su lecho y puede caminar. La cuestión de la vida de fe. No hay una palabra
que nos hable de manera tan exacta como esta. No podemos vivir todos bien como la palabra del Señor Jesús. Como esta persona dice que no hay nadie que le meta en el estanque. No hay nadie que pueda dejar de cometer pecado, no hay nadie que pueda dejar de mentir. Mi vida es así, no puedo dejar de hacer lo malo. Yo soy un tal hombre. Al final ellos, conforme a su manera, no es que lo han hecho bien, sino mediante el Señor Jesús obtiene el perdón del pecado. Mediante el Señor Jesús camina, mediante el Señor Jesús vive. Lo bueno que uno hace, dejando a un lado lo inteligente que es, dejando a un lado toda su experiencia por el Señor Jesús. Era el último día de la audiencia con el presidente de Ghana. Una persona del gobierno vino a buscarme a la mañana y hablamos de muchas cosas. Juntamente vamos a trabajar y estábamos discutiendo. Me sentí agradecido y estaba tan feliz. En adelante, el gobierno de Corea desea trabajar junto con el gobierno de Ghana. Sí, yo le voy a ayudar. Ellos amaban al gobierno de Corea, amaban a Corea. Yo no sé si puedo hacer bien, pero si puedo ser de ayuda, yo seré de ayuda. Y estaban agradecidos. Ghana ama a Corea. Pero la gente coreana no sabe eso. Corea es un país tan bueno de vivir. Es un lugar tan cómodo. Uno no sufre aquí. Uno cuando va al extranjero, hay tantos países que tienen tanta dificultad. Por más que uno anda en carro, por más que uno come la misma comida. Tanta gente realmente desea vivir aquí en Corea. Hablamos sobre la mentalidad también. El presidente también. El último día me han llamado al gobierno y hablamos con la gente de ese país. Compartimos mucho. No tengo ninguna fuerza, pero sí puedo hacer la función de conectarlo con el gobierno coreano. Eso es lo que desean. Sí, ante el Señor me sentí muy agradecido. Nuestro Dios, a cada uno de ustedes, conociendo el talento de cada uno de ustedes, los gustos de ustedes, pero les pide una condición. Deja tu pensamiento y tras mi palabra, sigue mi palabra. Eso es muy importante para que lo tengan en su corazón. No importa que no lo hagan bien, que sean torpes o que sean malos, no importa. Verdaderamente, para unir el corazón con Dios, con Jesús, escuchando la palabra de Jesús, es unir el corazón. La Biblia nos habla sobre ello y cuando vemos también hoy la palabra, ¿por qué? Jesús cuando fue al estanque de Betesda había tanta gente. ¿Y por qué? Había curado únicamente al enfermo que hacía 38 años que estaba así. Otros tenían su manera, otros tenían su propio camino. Pero el enfermo de 38 años, de por sí. Señor, entre tanto que el agua se agita, no hay nadie que me meta en el agua y mientras tanto que yo voy, otros van antes que yo. Obviamente es así, porque no puede moverse. El Señor Jesús, aquella persona que no tiene camino, desea hacer el camino de esa persona. A esa persona que le falta la gracia, desea darle la gracia. ¿Qué le dice al enfermo? Levántate, toma tu leche y anda.
El enfermo no es que de por sí se levantó y caminó, sino que el Señor Jesús había hecho para que se levante y pueda caminar. Por lo cual, no es hacer solamente lo que podemos hacer, somos carentes, débiles, bien sabiendo aquello. Tras la gracia de Dios, cuando obedecemos. Yo, en mi corazón, siempre dije que yo era pecador. Es penoso, pero en otoño, cuando comía con los amigos, a veces comía caqui, manzana, cometía mucho pecado. Yo decía que iría al infierno porque yo era pecador. Claramente había cometido pecado. Claramente era indudable que iría al infierno, pero no había otro camino. Pero cuando el Señor Jesús vino a mi corazón, realmente me rescató del pecado, me hizo despojar de aquello que era tan malo. Mi amigo Chon Chung Nam, qué triste, se casó y se casó con una mujer de Busan que casi se candidata a Miss Corea, que tenía la belleza para ser realmente candidata de Miss Corea. Pero qué agradecidos nos sentimos. Mientras que vivimos medio de la fe en Dios, Dios dentro de nosotros, Él se manifiesta. Dentro de nuestro corazón, el Señor Jesús, ese pensamiento que Él tiene cuando aceptamos aquello, de manera distinta, nuestro pensamiento, la manifestación de Dios, se cumple. ¿Quieres ser sano? Señor, entre tanto que el agua se agita, no hay nadie que me meta en el estanque. Levántate, toma tu lecho y anda. Esta persona no puede levantarse, no sabe caminar, no puede caminar. Y a pesar de que él sabe, él creyó en la palabra de Jesús, por lo cual caminó y pudo curarse. No es delicado, no es difícil creer en Jesús. Aunque uno se confía en sí y es difícil. Pero cuando aceptamos la palabra tal como es, el Señor Jesús estando vivo trabaja y es maravilloso, bello. Delante de Dios, mientras que vamos viviendo. Ahora con la edad, ya estamos ancianos. Poco a poco el cuerpo siento, pero no tengo mucha incomodidad, aunque siento que voy envejeciendo, vivo una vida feliz. Ahora el Señor me ama y cargando mis pecados, me ha rescatado a mí. Ahora todo lo que me llegaba, ahora yo era el responsable, pero poco a poco va cambiando al Señor y puedo disfrutar de la paz y la gracia del Señor. Hermanos amados, todos nosotros, todos tienen una cosa que sí hacen bien, tienen una habilidad, tienen bastantes cosas que son mejores que otros, bastantes puntos fuertes. También hay carentes, hay carencias. Mi empeño, lo mío, dejando a un lado, cuando ponemos los ojos en Jesús, cuando creemos en Jesús, la vida que nos resta. Si vivimos apoyados en Jesús, será una gran bendición. Por lo cual, señores, todos, cuando se convierten en personas que tienen el mismo corazón con Jesús, desde ese momento, ustedes son guiados por el Señor Jesús y confío que podrán vivir una vida bendita. Vamos a orar. Dios Padre, en realidad tuvimos un corazón, un mundo del corazón distinto a usted. Parecemos buenos, pero eso no era bueno.
pareciera sincero, pero no es sincero. El Señor Jesús cuando ha venido, 38년 된 병자를 고치실 때 cuando curó al enfermo de 38 años, 전혀 상관없이 예수님 sin 마음을 nada que ver con el enfermo de 38 años, 이 fue 마음을 conforme a la 예수님 palabra del 주관하셔서 Señor Jesús. Jesús, 예수님 queremos que 마음 usted sea dueño de nuestro corazón y que el corazón de Jesús nos guíe para que podamos vivir conforme a la guía, la voluntad de Dios, a todos los hermanos, hermanas, que todos tengan la esperanza en Dios y sea con lo que se encuentre, pueda vivir una vida bella y bendita y en un reino eterno. Queremos que pueda dar gozo. Señor, muchas gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias.